Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos. Espero hayan tenido una buena noche. Y si no, para eso estamos aquí, ¿no? Para hacer lo posible porque en el futuro tengamos mejores noches y podamos descansar mejor. Una de las mejores inversiones que pueden hacer, ya que trabajen, que puedan tener un buen sueldo, pues es invertir en un buen colchón. Vamos a pasar ahí, bueno, de hecho ahí pasamos la mitad de nuestras vidas, entonces, pues un buen colchón, un colchón cómodo, pues es una de las mejores inversiones. Y gracias a lo que se ha venido presentando en el mundo de la nueva economía, pues podemos estar tranquilos porque seguramente nos va a alcanzar para un colchón y para muchas cosas más, muchas experiencias. Esto, cuando hablamos de la nueva economía, pues esto, si realizamos lo que tenemos que hacer, si cumplimos con nuestro trabajo, pues no tendríamos de qué preocuparnos porque seguramente vamos a encontrar muchas puertas abiertas. Si en este momento nos hablan de que pues allá afuera el mundo se mueve basado en la información, basado en Internet, pues dado que estamos preparándonos precisamente para una parte importante de la ingeniería que hace que esto sea posible, pues no debería asustarnos, debería emocionarnos. Y así como en el que nos haya tocado vivir el encierro, la pandemia en este semestre todavía en estas materias, varios de ustedes están inscritas a las materias de último semestre, materias más de contenido teórico que práctico a nivel de laboratorio, a nivel de circuitos, a nivel de software. Entonces, pues tampoco nos debería asustarnos que estemos en casa tomando clases en línea, porque pues qué bueno que no tuvimos que madrugar y, en el transporte desde muy temprana hora. Así estamos en casita, si hay oportunidad hasta tomando un cafecito. Entonces, pues en realidad más que estresarnos, pues esto debe relajarnos, debe tranquilizarnos, porque lo podemos hacer. El hecho de podernos conectar, lo podemos hacer, y eso ya es un enorme beneficio. El problema es cuando no se tienen los medios, pues ahí sí es preocupante. Nos estresa que no tengamos servicio de internet, que no tengamos un equipo, un espacio, pero pues al mismo tiempo esas razones deberían motivarnos a que realicemos una propuesta, un reto, eh, incluso un necesario compromiso con nosotros mismos de que el próximo año la situación sea distinta, que hagamos lo necesario para que cada año en nuestras vidas tengamos menos carencias y podamos estar más relajados. De eso se trata. El aprovechar la situación, nuestra situación, el entorno global, pero también lo que estamos haciendo para hacer que nuestra situación cambie. Y por eso la importancia de ofertas, esas que nos van a permitir manejar nuevos factores de producción, son los datos, la información, el conocimiento, para que en el futuro, gracias a esa economía basada en Internet, pues podamos conocer más lugares,
podamos estar en varios lugares disfrutando de resolver problemas que siempre se van a presentar. Ningún sistema va a ser funcional al 100% siempre. En el manejo de la información, en una economía que depende de las tecnologías, siempre va a haber problemas. Entonces, disfrutar de resolver esos problemas. Así como Pepe el Toro se la pasaba chiflando canciones en su carpintería, disfrutando lo que hacía, pues lo mismo nosotros, disfrutando de resolver problemas, no estresarnos, tenemos que disfrutar lo que hacemos, y por eso es que nos estamos preparando, conociendo todos los problemas que pueden presentarse, la mayor cantidad que podamos, para que en el futuro disfrutemos precisamente de hacerlo. La diferencia de velocidades también nos debe tranquilizar, porque ya sea que lo hagamos muy bien o ya sea que lo hagamos muy mal, es decir, ya sea que hayamos puesto un gran esfuerzo en la dirección correcta, de que alguien nos hubiera señalado, algún profesor, algún amigo que ya está trabajando en la industria, algún artículo que leímos en una revista, en el periódico, en un blog, ya sea que nos hayan señalado la dirección correcta para especializarnos y que hayamos llegado a las áreas grandes de oportunidad, o ya sea que a lo mejor nos dieron las indicaciones por la vía más larga. A lo mejor no fue la mejor dirección que pudimos haber tomado. Todavía algunos profesores dicen y aseguran que, pues que allá afuera se utilizan mucho los sistemas dinámicos, algunas tecnologías que pues en su época de los picapiedra, pues sí se ocupaban, era cierto. Entonces a veces nos señalan la vía más larga para llegar a las herramientas K que se están usando en el exterior. Entonces no importa si lo hicimos muy bien, no importa si las decisiones que tomamos fueron las correctas, o nos llevaron por la vía más larga. Este fenómeno de choque de velocidades que se presenta en todos los sectores de la nueva sociedad nos favorece. ¿Por qué? Porque decíamos que entonces pues siempre vamos a tener trabajo. Lo ideal, desde luego, es que pudiéramos trabajar con esos visionarios que tienen siempre la tecnología, la nueva tecnología, esos que son los primero que nadie la implementa, luego que sería un gran placer, un gran honor, y al estar trabajando ahí, pues se entiende que pues hay recursos, y además nuestros bonos de fin de año seguramente pues tienen un poco más de dígitos, el cheque es un poco más gordo. ¿Por qué? Pues porque están ahí en sintonía con lo que es relevante en el mundo de los negocios. Es decir, si quieren ganar más, pues obviamente deben invertir más, y ellos lo saben. Sin embargo, pues dada la situación que prevalece en el país, pues no siempre las empresas les alcanza para ser los primeros. Lo mismo que vivimos nosotros como individuos, lo viven las empresas, las carencias. Por ejemplo, entre nosotros decimos, bueno, pues la imagen, la forma en la cual nos vestimos, pues es muy importante, sí, pero vemos personas, por ejemplo, que no tenemos para comprarnos un traje caro, un traje Hugo Boss, un traje
En el caso de las chicas, pues una muy buena ropa de Chanel, zapatos de Jimmy Choo, eh, Jimmy Choo, recuerdo, de los más caros del mundo, pues no podemos. Aunque queramos estar ahí en los visionarios de siempre estar a la moda, pues dada nuestra situación y los recursos que obtenemos por hacer nuestro trabajo, pues a lo mejor no nos alcanza para ser los grandes visionarios. No podemos estar comprando la computadora más cara que sale cada 6 meses. No podemos. Y con las empresas pasa lo mismo. O sea, no todas las empresas tienen los necesarios. Innovadoras, pues desde luego que no. Sí se hace innovación en México, sí, pero normalmente no son empresas mexicanas las que hacen esas innovaciones. Si estudiáramos el ranking de innovación, si estudiáramos el ranking de innovación, el ranking de innovación lo pueden encontrar en WIPO. Voy a pasar aquí en sus correos. Ay, Serena tiene problemas con su audio. Ojalá ya se haya resuelto. Aquí en WIPO podemos encontrar el ranking de innovación. Entonces, en este ranking de innovación está el catálogo de el país más innovador y el segundo país más innovador hasta llegar a los menos innovadores. Entonces, es un reporte que trae muchas cifras en términos todo en términos de innovación. Entonces, eh, nos da una idea precisamente de en qué lugar estamos. En qué lugar estamos. Entonces, por ejemplo, a nivel de clústeres de mayor innovación, en Yokohama, en Tokio, por ejemplo, se encuentra pues el clúster más productivo. El otro, pues es pues prácticamente desde hace muchos años, Guangdong, Guangdong en China, que es donde está donde está Google, donde está el Silicon Valley asiático, vamos a decirlo así, pues ahí está lo más innovador. Y aparte está el ranking a nivel de país. Por ejemplo, a nivel de innovación, vemos que por la economía más innovadora, el país más innovador es Suiza. Suiza seguido por Suecia, después Estados Unidos, Reino Unido, etc. Y pues en el caso de México, pues estamos muy abajo. México está en el lugar 55, mire, en el ranking de innovación. Esa es la razón por la cual, pues, la industria, digamos, que nosotros pudiéramos encontrar, en donde pudiéramos encontrar, digamos, mexicana, que esté en estos 2.5% de los innovadores, pues, no dudo que haya, quizá haya, pero ese lugar 55 nos dice que casi no hay. Eh, Y es parte de pues, nuestra realidad, nuestra cultura. Por ejemplo, también hay un ranking que mide
las ciudades más innovadoras. En este ranking de las ciudades más innovadoras se encuentran 3 ciudades. Precisamente aparecen 3 ciudades. Aparece la Ciudad de México, aparece Monterrey, aparece Guadalajara, si no mal recuerdo. La ciudad más innovadora, por ejemplo, es Nueva York, seguida de Londres, luego Tokio, Beijing, París, Los Ángeles. Y en algún punto de este reporte aparece la Ciudad de México en una escala muy... Ay, ahora la mandan por correo. Antes se podía acceder directo, pero no hay ningún problema. Lo piden por correo y se los mandan. De preferencia usen el correo de la universidad para que nos manda el mismo. A ver, vamos a ingresar al 2019 para que en el 2019 sí lo daba directo. Sí. De hecho, era esta liga la que estaba buscando, no era la anterior, era esta. Entonces, aquí viene por regiones precisamente todas las ciudades innovadoras, si ven pues, la misma información, Nueva York, si acaso, bueno, Londres estaba en el 2019 en el tercero, pasó al segundo, y en algún momento va a aparecer la Ciudad de México. ¿Por qué la Ciudad de México aparece en lugares tan bajos a nivel de innovación? No es que no se haya realizado inversiones, no es que se realicen inversiones en tecnología, sí se realizan, pero, mira, Ciudad de México en el lugar 87. Más adelante viene el Monterrey o Guadalajara, no recuerdo exactamente. Pero el hecho de que la Ciudad de México se realicen inversiones no necesariamente quiere decir que esas inversiones vayan destinadas a diseñar o a generar innovación. Por ejemplo, se invirtió en el Metrobús, ahí en la zona centro, el que llega al Auditorio Nacional, pero pues desde que se hizo, pues ya se ve bautizado de entrada como el Metrobús londinense, ¿no? Como autobuses londinenses, que quiere decir que una copia de algo que ya se había hecho en otro lugar del mundo. Entonces, a pesar de que se invierte en transporte, con el cablebús, pues realmente no es un producto innovador, es simplemente la copia de lo que se hace en otros países. Entonces, por esa razón, pues estamos en lugares tan bajos de innovación. Entonces, nuestra realidad, pues no la podemos cambiar por sí solos, de la noche a la mañana. Quiere decir que tendríamos que aprender a resignarnos. Mira, aquí está Monterrey en el lugar 278. 278 para llorar. Y pues Guadalajara está en el lugar igual y a veces ya ni aparece. Entonces, el hecho de que suceda eso en el mundo de la innovación, pues nos aterriza en nuestra realidad. Es decir, nosotros no estamos en un clúster tecnológico en donde se invierta en investigación y desarrollo. Simplemente somos implementadores, somos un país de integradores, es decir, empresas que van a usar esas innovaciones que se generan en otro lugar del mundo para poder aplicarlo en sus procesos. Y eso nos impone también al mismo tiempo un importante reto, el tipo de cambio. Como solo somos importadores de tecnología, pues cuando viene un incremento en los tipos de cambio,
pues eso afecta a todos los proyectos que se hacen en tecnología de información y entonces esta curva pues se vuelve más alargada, porque entonces van a tardar más las empresas en llevar la tecnología a sus procesos. Entonces, en el qué tanto las empresas pueden aproximarse a ser empresas visionarias, pues en la medida que sus procesos dependan de la tecnología. Si sus procesos dependen en gran medida de la tecnología y han comprobado que invirtiendo en la mejor tecnología generan más valor, generan más ingresos, pues entonces cada vez más va a haber más visionarios. Pero eso es trabajo de nosotros. Nosotros somos los que en la empresa tenemos que marcar la diferencia para hacer que el negocio voltee a ver la relevancia de lo que nosotros hacemos. Desafortunadamente, pues desde hace tiempo se ha presentado una relación de amor y odio entre la tecnología y la empresa. Es decir, la tecnología y la empresa llevan un matrimonio después de 5 años. Entonces, tal como le preguntas a una pareja después de 5 años, oye, ¿cómo le hace eso para aguantar esa situación? Bueno, pero pues es que, pues ya qué hago, ya qué hago, pues están nuestros hijos, ni modo de dejarlos, ¿no? Entonces, con ese nivel de tristeza, pues en las empresas pasa lo mismo, es decir, la empresa, bueno, pues ni modo, pues necesito computadoras, pues necesito redes, pues tengo que aguantar a los de sistemas, a los de telecomunicaciones, que me piden mucho dinero. Me piden mucho dinero, apenas les compré un servidor el año pasado y ahora quieren más, y luego invertimos en redes y ahora quieren más, no tienen llenadera. Entonces, pues ni modo, nos tenemos que aguantar porque lo necesitamos. Entonces, esa relación de amor y odio, pues cuando se es posible demostrarle a las empresas que la tecnología realmente es el elemento más importante para el negocio, pues entonces se puede precisamente mejorar la relación con la empresa y convencer a la empresa que ahí está el secreto. Invirtiendo en tecnología y haciéndolo bien, como Dios manda, puede precisamente llegar a incrementar el valor. Porque aparte, en esta curva se presenta un fenómeno muy poco conocido entre los negocios y los especialistas de tecnología de información. Se llama comoditización. Comoditización. Es decir, del lado derecho, ya donde están los escépticos, en la parte extrema de la curva, donde ya está pues casi en cero el valor de la tecnología, ahí se encuentran los commodities, la tecnología obsoleta. Entre más nos alejamos del valor, pues resulta que la tecnología que usamos se convierten en commodities. ¿Y qué son los commodities? ¿Qué es la comoditización? La comoditización es la pérdida del valor estratégico de la tecnología. Es decir, cuando se trata de una nueva tecnología que muy pocos tienen, que casi nadie tiene, entonces es una tecnología que puede hacer la diferencia y que te puede generar más valor, que puede vender más. Por ejemplo, los primeros bancos que implementaron los cajeros automáticos captaron una gran cantidad de clientes y generaron más valor. Y ahora vemos cajeros automáticos en todos lados. En los primeros sistemas de pago electrónico, los primeros negocios que usaron el pago electrónico, el pago con tarjeta, pues captaron muchos más clientes, es decir, se distinguieron de otros y entonces generaron más valor al invertir en esos puntos de venta. Y ahora, pues ya más que generarte valor, pues es una necesidad, porque pues ya casi en todos lados puedes pagar con tarjetas.
Incluso aquí en mi aldea, pues ya hay tiendas, hay tienditas que tienen su clic, tienen su clic y puedes pagar con tarjeta en la tiendita, es decir, vas por una caguama a la tiendita y ya no necesitas ir al Oxxo, porque ahí puedes pagar con tarjeta. En la tiendita puedes pagar tu caguama con tarjeta. Entonces, los primeros bancos que implementaron las practicajas, los cajeros de servicio, pues igual captaron más clientes. El primer banco que implementó las apps para la banca en la banca móvil, la banca electrónica, captaron más clientes. Y después, pues ya vienen todos los demás y entonces ya no te distingue, ya no te distingue. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las certificaciones. En el pasado, recuerdo que en la carrera normalmente convivíamos tres. Éramos tres los que, pues ahí íbamos normal, ¿no? Porque en un tecnológico del Tecnológico Nacional no es tan fácil. Bueno, descontando los nuevos, o sea, el TEC de Tláhuac, el de Iztapalapa, nada que ver. Nada que ver. Estoy hablando de los 86 primeros tecnológicos del país. No es tan fácil, o sea, entran dos grupos de 40 y en el tercer semestre pues ya hay un grupo de 40. Todos los demás se van quedando o se van. Entonces, de mi generación pues éramos dos grupos de 40 y egresamos en tiempo y forma 8. Entonces, dentro de esos 8, pues éramos 3 compas con los que convivíamos. Y yo era el peor de todos. Era el por el que nadie apostaba, porque pues yo andaba en otras cosas. Y el primero mejor del grupo, de hecho era el primer lugar de la generación, pues ahora tiene un sueldo como de 6,000 pesos al mes, y ese fue el primer lugar de la generación. El segundo lugar de la generación fue de los primeros que se certificó en Cisco. Le va muy bien, ahora es arquitecto en IBM y trabaja desde su casa. Le va bien. Y en su momento, cuando él me platicaba que estaba estudiando para certificación de Cisco, pues a mí se me hacía así como que, wow, porque en ese entonces decías, pues tengo una certificación de Cisco, pues era así como que, wow, como que, órale, como que pues eres así como que eres Dios, eres semidios, o sea, era, incluso si hubiera vivido el escorpión dorado en aquel entonces, el mismo escorpión dorado le hubiera hecho reverencia a un certificado de Cisco. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Ahora no es así como que, wow, tienes tu certificación de Cisco, sino que ahora llegas a la empresa y les cae de extraño, es muy extraño que no tengas una certificación de Cisco, así como que, ¿cómo? ¿No eres SNA? O sea, pues, ¿qué has estado haciendo? O sea, ¿dónde vivías? ¿En una cueva o de dónde vienes? ¿No? ¿Por qué? Porque una certificación de Cisco en su momento te daba un gran valor. Pero ahora, pues en el ranking de certificaciones de Cisco, pues resulta que ese CCNA pues ya no tiene tanto valor, o sea, sí te paga bien, eso sí te ayuda a ganar bien, pero en realidad, como se presentaba antes, en cuestión de valor, pues nada que ver. Si buscamos el ranking de certificaciones de tecnología de información, pues ahí podemos conocer cuáles son las certificaciones mejor cotizadas, mejor pagadas en la industria. Quiere decir que esas certificaciones están más hacia la izquierda de la curva porque están pagando más. Por ejemplo, de AWS, desde que surgió
surgió como una de las certificaciones más, o sea, que más valor le brindaban a las empresas. El examen toma 130 minutos, tiene un valor de $150. Bueno, ya ahí ustedes lo pueden checar. AWS, la certificación de proyectos, el Ethical Hacker, Google, todo lo que es el equivalente a AWS, pero para Google. Entonces, estas son las certificaciones precisamente que más pagan. Por ejemplo, ahora en lugar de que esté Cisco entre las mejor pagadas, está Citrix, que es para virtualización. El equivalente al CCNA, pero para virtualización con tecnología Citrix, seguridad, riesgos. Entonces, hay varios portales donde te dan el ranking, no es el único. Aquí está otro de las certificaciones mejor pagadas de acuerdo a la bolsa de trabajo. Esta es de CEO. Después les iba a pasar esta referencia de CEO. Es una revista que yo compro. Estoy suscrito a la versión impresa. Ahí nos dice cuáles son las 15 principales certificaciones para el 2021. Y este es de empleos TI. Entonces, seguramente se van a aparecer, el ranking se va a aparecer. Este de TI, si ven, pues dice exactamente, muy similar a lo que decía la otra. Primero AWS, ahí están varias. Entonces, aquí se aparece el CCNA, aquí se aparece el CCNA, el CCNP de Cisco. Está esta de empleos TI también nos da una referencia de cuánto pagan, más o menos. A todo lo que es arquitectura, un salario de 70,000 pesos en promedio. Para IBM, 50,000. Y vamos a ver cuánto paga el CCNA. CCNA Cisco cualquiera, 24,000. Digo, no está mal, pero si ven, ya no está en el ranking de las mejor pagadas, que quiere decir que también el conocimiento se comoditiza. El conocimiento se comoditiza, es decir, si nosotros nos quedamos solo con la tecnología básica, pues entonces estamos hasta el extremo de la curva. Pero, pues, digamos, pudiéramos conformarnos a lo mejor estar ahí en los pragmáticos de estar usando la tecnología digamos, la tecnología que está en el mercado, tecnología que está calientita, es que apenas se acaba a lo mejor no como visionarios, pero sí una tecnología que no esté tan obsoleta. ¿Por qué? Porque quiere decir que la empresa tiene para invertir más. Pero si estamos en una empresa conservadora, que pues tarda mucho en implementar los proyectos, quiere decir que pues nunca vamos a ser una prioridad. Ahí nuestra relación con la empresa se va deteriorando. Y acá en los escépticos llegamos a un negocio ahí, pues vamos a tener un matrimonio en donde nunca hay para nada. Nunca hay para nada. Oye, necesito para la leche del niño. Ah, no, pues hiérvele agua porque pues no hay. No tengo para darte para la leche. Oye, para los pañales, pues ponle una cortina, porque no tengo para darte para los pañales. Es decir, lleno de carencias. Vas a tener que llevar tu propio mouse, vas a tener que llevar tus hojas para imprimir, porque nunca hay para nada. Negocios pequeños, negocios que no viven de la tecnología, por lo tanto no les interesa implementarla. Entonces, la pérdida de valor se da en la tecnología y se da, si ven, en el conocimiento. O sea, en qué te vas a preparar, cuál es la dirección correcta. A lo mejor no hoy. No quiere decir que sales y con tu certificación AWS, pero vas caminando en esa dirección, vas ahorrando, vas buscando un trabajo que te lleve precisamente a esa dirección. Cuando vayamos a calidad, en calidad, ahí sí nos toca hablar de qué responder cuando te pregunten cuánto quieres ganar y cómo saber qué responder y cómo seleccionar un buen trabajo.
allá nos toca platicar de eso. Entonces, este choque de velocidades, es decir, el hecho de que la tecnología se mueva a velocidades distintas, solo como tecnología y solo como especialistas de tecnología, pues se lleva a la forma en la cual precisamente se impulsa el desarrollo de esta tecnología. Los que marcan la velocidad a la cual se mueve la tecnología son los centros de investigación. Por ejemplo, la velocidad de las innovaciones, lo que se usa en ese ranking de innovación, todo parte de una unidad básica de medida. Y esa unidad básica de medida es el número de patentes que produce IBM. IBM genera en promedio una patente cada 2 horas. Algunos años genera una patente cada 90 minutos y en algunos años pues genera una patente después de poco más de 2 horas, hasta 150 minutos, pero nunca fuera de ese rango, en promedio es cada 2 horas. En el año que menos trabaja IBM, genera alrededor de 3.600 patentes al año. 3.600 patentes. Y esas patentes pues son tanto de nuevos desarrollos como nuevos algoritmos, nuevos descubrimientos acerca del manejo de la energía, del manejo de los materiales, que sus científicos están desarrollando. Entonces, digamos que pues la ciencia y tecnología pues se mueven a una velocidad muy alta, digamos, a la velocidad que se mueve el tren más rápido que existe, digamos, es 500 kilómetros por hora. La ciencia se mueve a 500 kilómetros por hora. Esos centros de investigación, desde luego que tendrían que trabajar de acuerdo a lo que la sociedad necesita. Y la sociedad pues está compuesta por las empresas, por las personas y por el gobierno. Es parte de la sociedad. Las organizaciones forman parte de la sociedad. Entonces, la sociedad pues, tiene problemas y esos problemas tienen que ser identificados para que entonces a nivel de ciencia se resuelvan. Y lo mismo las empresas tienen carencias, tienen limitaciones en problemas de eficiencia, problemas de costos, problemas de mercado, de relaciones laborales. Entonces, todo eso, digamos, tendría que darse a saber a los centros de desarrollo tecnológico para que entonces los científicos hagan propuestas y descubrimientos para poder resolver todas esas necesidades. Pero pues es como cuando esperas a que termine de comer el niño, ¿no? Pues si estás esperando a que termine el niño de comer para que todos se levanten de la mesa y se puedan a trabajar, pues está cañón, tendrías que hacer una comida como de 4 horas. Comen muy lento, muy lento. ¿Por qué? Pues porque la velocidad a la cual las empresas pueden implementar lo que se hace en esos centros de investigación, es decir, cómo traducir el descubrimiento científico en productos tecnológicos, en tecnología, pues cuesta más. No es lo mismo desarrollar un modelo matemático, un modelo de simulación, que construir el artefacto. Cuesta muchísimo más. Entonces, como cuesta más, pues entonces, pues la velocidad a la cual estos centros de investigación pueden alimentar a los centros de desarrollo tecnológico para producir artefactos, pues es mucho más lenta. Si la investigación y desarrollo se mueve a 500 kilómetros por hora, pues digamos que la tecnología proveniente de la innovación pues se mueve a la mitad de velocidad, 250 kilómetros por hora.
Entonces baja a la mitad la velocidad y eso ya es decir mucho, en realidad es una velocidad mucho menor. Y de ahí el tiempo que lleva a las empresas adquirir esa tecnología, pues es una velocidad mucho más lenta. De 250 kilómetros estamos hablando a una velocidad de unos 120 kilómetros por hora, 130 kilómetros por hora, a la mitad. ¿Y por qué sucede eso? Porque resulta que las empresas pues no cuentan con el personal, con el perfil que los mantenga siempre en el canal de la innovación. No cuentan, o sea, sus ingenieros no lo conocen, y no es mentira, cuando recibes en las maestrías a quienes están en la industria, hay muchas cosas que los dejan con ojos de manga, es decir, con ojos sorprendidos y como que, oiga, profesor, qué barbaridad, o sea, existe todo eso, es que pues uno se mete ahí a la oficina, a la empresa, y te pierdes de lo que pasa en el mundo, o sea, no te da tiempo de nada. Y entonces cuando nos damos cuenta de todo lo que ya hay, pues es sorprendente. Entonces imagínense a alguien que está siempre ocupado en lo operativo, en lo administrativo, en el soporte, pues pierde de vista lo que está pasando en la industria, en el mundo. Y entonces no es capaz de aconsejar a la empresa acerca de las nuevas implementaciones que puede hacer. Por lo tanto, la velocidad es menor. Es menor. Entonces, ¿de dónde va a surgir la idea de integrar esos nuevos desarrollos tecnológicos en las empresas? Pues tiene que surgir de el recurso humano, del factor humano especializado. Pero ese factor humano, pues se tiene que cocinar. Es decir, las empresas tienen que decir, mira, ahora está la tecnología en la nube. A ver, ingenieros, necesito que lo implementemos. Oiga, pero es que sí lo podemos hacer, pero vamos a necesitar alguien que tenga experiencia en hacerlo, porque pues la verdad es que es algo nuevo para nosotros y cuando estudiamos no existía. Entonces, o nos manda un curso o contrata a alguien más. Entonces, esta es siempre esa opción. Preparo al personal existente en la empresa o contrato a alguien más. Y dice la empresa, bueno, pero pues es que si el personal está haciendo bien su trabajo, pues ¿para qué lo distraigo? Porque si quito al personal y lo pongo a hacer otras cosas, me voy a quedar descobijado en algunas funciones y entonces tendría que contratar de todas formas más personal. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues voy a pedirle a las bolsas de trabajo en las universidades, voy a publicar en las bolsas de trabajo que necesito a alguien que sepa implementar estas nuevas tecnologías. Y va con las universidades y dice, oye, necesito un especialistas en cloud computing, en big data, en redes definidas en software, necesito alguien que sea capaz de trabajar en hipertecnología. Y dicen las universidades, híjole, pues, ¿qué crees? Que pues no tenemos. No tenemos porque pues no sabíamos que lo ibas a necesitar. Pero ya que lo dices, entonces dame los requerimientos que necesites y yo voy a formarte los especialistas. Quiere decir entonces que si solicita esos nuevos perfiles, pues las universidades tienen que abrir nuevas áreas de especialización, nuevas carreras, para poder formar el recurso humano encargado de cubrir esas necesidades de la empresa con recursos especializados, recursos humanos especializados. Y entonces quiere decir que si le va bien a la empresa, en 5 años va a poder contar con el recurso. Y entonces, pues las empresas, pues no les queda de otra que de mover a su personal, mandarlo a capacitar y entonces publicar en las bolsas de trabajo
pues puestos menos especializados. Es decir, bueno, pues entonces a mi personal que tengo, escojo a los mejores, los capacito en las nuevas tecnologías y pues en las actividades de menor perfil, pues entonces es lo que vamos a contratar. Por eso es que también los sueldos que ven en las bolsas de trabajo son sueldos más bajos en las áreas tradicionales, porque por los sueldos altos, si ven, pues piden muchas cosas. O sea, si revisamos lo que pide una de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de AWS, cuando observamos lo que pidan, pues desde luego que pues, un recién egresado, alguien que estudió en una universidad que, a diferencia de la empresa que se mueve a 120, 130 kilómetros por hora, viene de una universidad que se mueve alrededor de 20 kilómetros por hora. O sea, es de 20 kilómetros a 120, son 100 kilómetros de diferencia por hora. Entonces, pues a esa velocidad, pues no podemos nosotros competir con los puestos con los que se publican precisamente en estas nuevas tecnologías. De entrada te piden 5 años de experiencia y si ven la vacante está en inglés. De entrada sabes que es una vacante bilingüe. Entonces, desde ahí, para poder acceder a sueldos como estos, la vacante es bilingüe. Casi no publican los sueldos porque quien sabe de esto sabe cuánto pagan. Pero aquí hay uno, miren, 55,000 al mes. 55,000 al mes. Entonces, de entrada te piden, o sea, en inglés. Y una cantidad de cosas, una cantidad de requerimientos que pues difícilmente vas a poder cubrir. O sea, te piden muchas cosas. Tecnologías especializadas aquí, por ejemplo, en IBM, principalmente COBOL, el mainframe desktop, en fin, que si ven casi todas están en inglés. Entonces, ¿por qué nos asusta y por qué no podemos cubrirlas? Porque la universidad se mueve a 20 kilómetros por hora. Porque en el caso del TEC de Monterrey, de VM, de la Ibero, las empresas van con esas universidades y les dicen, necesito especialistas en esto. Ah, ok. Y el TEC de Monterrey y esas universidades reúnen a su equipo y dicen, ¿sabes qué? Tenemos que lanzar ya para el siguiente semestre o el siguiente cuatrimestre la nueva carrera enfocada a ciencia de datos. Necesitamos especialistas en ciencias de datos porque las empresas lo están solicitando. Y entonces los ponen a trabajar en planes de estudio, pagan un dineral para registrar el programa en la SEP y el siguiente semestre ya están ofertando con bombo y platillos el nuevo programa de estudios en ciencia de datos o el nuevo programa de estudios en aplicaciones industriales del Internet de las Cosas. Así, de un ciclo a otro te abren el programa. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestra universidad? Nuestra universidad, el plan de estudios con el que estamos trabajando ahorita, este plan de estudios no es que se haya diseñado cuando arrancó la carrera, en el 2006, 2005, no recuerdo cuándo inició la carrera de telecomunicaciones. No, ahí no nació nuestro plan de estudio. Nuestro plan de estudio nació cuando la UNAM y otras escuelas lo desarrollaron, porque todo el Consejo de Ancianos de la universidad, todo el Consejo de Ancianos de ISET, que se encargó de crear los planes de estudio, que si bien pues hicieron pues, su mayor esfuerzo. Entre ese Consejo de Ancianos pues estaba el profesor Galindo, estaba el profesor Araña,
de Guaranda, de Iztapalapa, los profesores del centro histórico, pues ese consejo de ancianos, es decir, los primeros pobladores, los que se brincaron a Alaska, por Alaska, ahí por el estrecho de Bering, se brincaron por Alaska y llegaron a la UACM a poblar las ingenierías, pues, pues obviamente pues no sabían cómo hacerlo. Pues, ¿quién está preparado para eso? Normalmente dices, pues están contratando profesores, pues es ir a dar clase, pero que te dicen, pues no hay plan de estudios, hay que hacerlo. Y pues el Consejo de Ancianos lo que hizo fue copiar los planes de estudio de otras universidades y hacer ahí un Frankenstein. Por eso es que los planes de estudio están así. Entonces imagínense, estamos trabajando con planes de estudio de hace, ¿qué les gusta? 20 años. Hace 20 años. Y todavía hasta la fecha no se ha podido renovar esos planes de estudio. ¿Por qué? No porque no se pueda hacer, o sea, está a la disposición y todas las academias están de acuerdo en renovar los planes de estudio. Pero aparte de la universidad, la universidad no solo es la que interviene en el diseño de planes de estudio, en el caso de la universidad pública, se requiere una voluntad política. Por ejemplo, aquí, pues tenemos que arrastrar en nuestra universidad, pues una bola de hierro del tamaño del Cerro de la Bofa, que se llama Consejo Universitario. O sea, el reglamento de las disposiciones del Consejo Universitario para la renovación de planes de estudio son tan tontas, tan inútiles, que ha dificultado renovar los planes de estudio. Llega un momento en que te encuentras en un pozo sin salida. Entonces, y por eso, pues los esfuerzos se desvanecen y no se han podido renovar esos planes de estudio. Entonces, imagínense a qué velocidad, si la universidad se mueve a 20 kilómetros, pues la parte de las políticas que impulsa la Secretaría de Educación Pública, que impulsa las políticas de ciencia y tecnología, que impulsan las mismas autoridades al interior de las universidades, pues esa parte política camina más lento que un abuelito sin piernas. O sea, ese apenas si se mueve, digamos, se mueve a unos 100 metros por hora. Y eso hace que el choque de velocidades se presente más preocupantemente en estos aspectos, precisamente de la relación entre quién genera la tecnología y quién es capaz de explotar la tecnología. Y nosotros estamos ahí en esa cadena. Por eso cuando nos dicen, bueno, pues es que allá afuera las cosas son distintas. Pues sí, no porque hayas tenido malos profesores, que igual y sí, pero el hecho de que hayas perdido de vista que las velocidades a las cuales se va a mover donde estás estudiando, a donde vas a trabajar, pues entonces hace que pues a veces no puedas tú aspirar a las vacantes mejor pagadas. En las vacantes mejor pagadas piden muchas cosas que dices, híjole, ¿eso qué será? Eso ni lo vi. Pues no, bueno, pues no, y si no renovamos los planes de estudio, pues nuestra velocidad va a bajar de 20 kilómetros a 10 kilómetros, a 5 kilómetros por hora. Mientras que otras universidades cada 5 años revisan y rediseñan sus planes de estudio, cada 5 años, porque tampoco es fácil hacerlo. Hay un procedimiento de documentación que se tiene que obedecer porque es lo que demanda la SEP. Entonces hay que hacer un estudio del mercado laboral, hay que hacer un estudio de las necesidades sociales, económicas, y entonces te lleva muchísimo tiempo hacerlo. A mí ya me tocó en otra universidad, aquí en Hidalgo, y pues el plan de estudios renovándolo quedó horrible.
Ahí me tocó ser líder del equipo que renovó la carrera. Entonces, de la carrera tradicional de electrónica y telecomunicaciones terminó dividida. Ahora tenemos tienen una carrera en electrónica y otra carrera en telecomunicaciones. Y cuando de vez en cuando me dicen, oye, ¿qué porquerías hicieron? A mí no me pregunten. Pues o sea, nadie quería que fuera así, pero resulta que los lineamientos son tan complejos que pues a final de cuentas, si quieres que se haga, pues tienes que seguirlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como son tan complicados, es como si te hicieras hoy tus estudios preoperatorios y te operaran dentro de 5 años. O sea, es decir, oye, pero pues le sacaste la pieza que estaba bien, pues es que los estudios preoperatorios, pues así lo decían, ¿no? Que pues había que retirar, había que extirpar, y pues ya cuando se hizo la cirugía, pues ya la realidad era totalmente diferente. Entonces es muy complicado. Por eso las universidades privadas se mueven a una velocidad mucho mayor que la nuestra, pero hay que pagar más. Y otro choque de velocidades se da precisamente en el aspecto de regulación. La mayor parte de las regulaciones o de los especialistas en regulación de las telecomunicaciones, pues se quedaron atrapados en tecnología anterior. Por ejemplo, en los países en general, la mayor parte de disposiciones se desarrollaron cuando solo existían las redes basadas en circuitos telefónicos. Todas las regulaciones, todas, incluyendo la de México, fueron anteriores a la Internet. Y pues en las últimas leyes tratan de aumentar la velocidad, pero resulta que en Internet pues las cosas se mueven mucho más rápido, entonces nunca vamos a tener una regulación que siga el paso de la tecnología, siempre va a ir pasos atrás. Y como esa regulación tiene que ser legislada, entonces pues resulta que las personas que tienen que legislar pues carecen del conocimiento para poderlo hacer. Por ejemplo, hace algunos años recuerdo mucho que el que ahora es gobernador de Hidalgo, el esposo de Victoria Rufo, propuso una iniciativa para poder regular precisamente los contenidos que atentaban contra la seguridad de las personas en Internet. Y entonces, pues lo entendieron desde la perspectiva de la seguridad nacional y desde los derechos humanos, y echaron abajo y la tuvo que retirar y perder, con la pena, ¿no? Bueno, pues ya ni modo, pues ya, y me dijeron que no, como levantarse a sacar a bailar a alguien y que no salga a bailar contigo, ¿no? Bueno, pues ya ni modo. Y sin embargo era una ley necesaria, pero pues esa mentalidad, esa visión de una velocidad distinta, que se mueve a una velocidad distinta, pues hace que nuestras leyes se muevan más lentas, muy más lentas. Entonces, otro choque de velocidades. Y otro aspecto de la nueva economía es que gracias a estas nuevas tecnologías se presenta un fenómeno de erosión de fronteras. Y eso se da en todos los aspectos sociales, económicos, tecnológicos. Por ejemplo, gracias a la tecnología, pues ya se ha erosionado la frontera entre el profesor y quien estudia. Estudiante y profesor ahora ya no tiene un límite bien definido, como antes. En el pasado, se suponía que el profesor tenía que saber más que el estudiante. Así como Dimitrio, ¿no? O Cantinflas, cuando enseñaba a sus niños en el campo, en las escuelas rurales, en donde pues realmente los niños iban a aprender y el profesor les platicaba y les mostraba el mundo, y el niño se mostraba agradecido, el niño se mostraba sorprendido ante
pues esos nuevos conocimientos que el niño no conocía, sin importar que fuera sobre el descubrimiento de América. Para el niño era algo nuevo. Y entonces el niño iba a la escuela a aprender. Era la única forma de aprender. No había otro lugar para aprender. Y como veíamos en esas películas, o era acostumbrarse a ir a la escuela o era acostumbrarse a ir a la cantina. Entonces el único lugar donde se podía aprender era en la escuela. Pero eso era en el pasado. Ahora en realidad, pues el maestro no necesariamente sabe más que las estudiantes y los estudiantes. Gracias a la tecnología hay estudiantes muy brillantes que han adquirido el hábito de aprendizaje continuo y que incluso saben más que el profesor. El profesor a veces no te dice nada nuevo. O sea, si el profesor solo te dice lo que está en los libros, pues entonces, pues fácilmente eso lo puedes, como estudiante, lo puedes adquirir tú mismo. O sea, vas a internet, vas a los blogs, vas a los libros digitales, a los repositorios, revistas especializadas, y entonces fácilmente a través de los tutoriales, de los MOOCs, de los cursos en video, se puede generar un conocimiento mayor al que poseen los profesores. Entonces ya la frontera entre quién sabe más, quién enseña a quién, está totalmente erosionada. O sea, el hecho de ser profesor significa saber más que sus estudiantes. Entonces, esa frontera ya se rebasó. Otro ejemplo es cuando va el paciente con el médico y el médico le dice, tiene una pequeña carga por estrés. Y el paciente le dice, no, doctor, no estoy de acuerdo con usted. Estoy seguro que tengo un tumor. ¿Pero por qué lo dice? Pues porque yo investigué en internet y resulta que tengo todos los síntomas y tengo un tumor en la cabeza. Y es más, mire, está aquí, en este lado. Aquí tengo el tumor, aquí. Y eso es lo que hace que me sienta deprimido, deprimida. O sea, no, espérese, no, es solo esto. No le creo. Voy a buscar otra opinión. Y entonces, ahora, pues antes de ir al médico, buscamos nuestros síntomas en internet, en Google. Y entonces ya más o menos sabemos qué es lo que podemos tener. Y antes de ir al médico, estadísticamente, antes de ir al médico, las personas lo que hacen es decir, remedios caseros para curar el cáncer, remedios caseros para curar el estrés, remedios caseros para curar el riñón, el hígado. Ahora la frontera entre paciente y médico también está erosionada, de tal manera que después le voy a recetar esto. No, doctor, yo necesito este otro medicamento. Y bueno, ¿y entonces por qué viene? Pues porque vengo que me dé la receta, porque pues no me lo venden sin receta, entonces yo únicamente quiero que me dé la receta, pero me receta esto. Entonces ya está erosionada la frontera. Ya gracias a la tecnología, las personas ahora pueden acceder a una mayor información, un mayor conocimiento y pueden rebasar el papel que antes solo tenía el médico, que solo tenía el abogado, que solo tenían los medios de información. Ahora cualquiera, por ejemplo, puede agarrar la cámara de su celular y reportar la noticia del momento desde cualquier parte del mundo. Es decir, antes solo lo podían hacer los reporteros. Entonces, por eso es que vemos que los sindicatos ya están desapareciendo, se están erosionando, porque ahora ya no hay trabajos exclusivos para nadie. Cualquiera puede acceder a cualquier área de especialización y no hay fronteras. Las fronteras las pone nuestra propia capacidad, nuestra propia dedicación, nuestro propio talento sobre lo que queramos hacer. En nuestra carrera pasa lo mismo. No solo tenemos que trabajar en lo que antes eran las telecomunicaciones, podemos trabajar en cualquier área de la tecnología de información.
en cualquier nivel. Y nuestros pares ahora pueden ser de cualquier otra área. Entonces, eso es bueno porque nos abre más fronteras, nos abre más oportunidades. Quiere decir que podemos trabajar en cualquier área de la tecnología de información y hacerlo en cualquier lugar del mundo. Eso es bueno. Al mismo tiempo se erosionan las barreras comerciales, se erosionan las barreras, las fronteras físicas entre las naciones, y la tecnología pues no tiene fronteras. O sea, tú puedes acceder a contenidos de cualquier país, contenidos que se generan en cualquier parte del mundo, y eso hace que precisamente las tecnologías de información y las telecomunicaciones adquieran ese carácter global. Ese carácter global. Es por eso que desde las Naciones Unidas, en su mayoría, pues tienen que considerar el papel de las telecomunicaciones como un asunto de carácter internacional, carácter mundial. Y por eso es que las principales regulaciones en esta materia provienen precisamente de estos organismos internacionales. Por ejemplo, desde el papel de las Naciones Unidas, pues algunos de esos organismos surgen como puntos de mediación, de cooperación entre las naciones para poder usar las telecomunicaciones como un instrumento de desarrollo. Entonces, si hay bienestar en los países, si hay desarrollo, si hay crecimiento, entonces esos países es más fácil que estén en paz y que sean países seguros. Cuando no hay crecimiento y no hay desarrollo, pues normalmente son países que presentan problemas de inseguridad, problemas de escasez, de pobreza, y obviamente pues la gente no va a estar en paz. Entonces, gracias a las telecomunicaciones, por ejemplo, pues se puede impulsar el desarrollo de esos países para mantener los objetivos que busca la ONU en todos ellos. Entonces, estos organismos pues tienen un reconocimiento internacional, es decir, se obedecen, les rinden, les respeto las naciones, y desde luego que estos mismos organismos pues son regulados. Por ejemplo, al terminar la pandemia, pues va a haber ahí investigaciones en la Organización Mundial de la Salud, porque alguien en la Organización Mundial de la Salud no quiso reconocer que se trataba de una pandemia, sino hasta que ya las cosas se habían salido de control. Entonces, terminó la pandemia, vendrá una investigación de parte, desde el punto de vista del derecho internacional, para deslindar responsabilidades sobre quién no hizo su trabajo, porque alguien no lo hizo y entonces no actuaron a tiempo y dejaron que la pandemia, bueno, que una simple epidemia se saliera de control y se formara esta pandemia. Entonces, alguien no hizo su trabajo, es decir, estos organismos no actúan el libre albedrío por sí solos, de manera autoritaria, sino que están regidos por los tratados internacionales. Pueden ser organizaciones privadas, las ONGs, sin fines de lucro, o organizaciones públicas. Y dentro de los principales organismos, pues está la Unión Internacional de Telecomunicaciones, está la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, está el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, Regulatel, está la Organización Internacional de Comunicaciones por Satélite, el ITSO, la CEPAL. Entonces, lo que tendrían que hacer como segunda tarea, y ya al rato les mando ahora sí el enunciado completo de la primera y la segunda, sería que ustedes investigaran puntos específicos sobre estas organizaciones, sobre su estructura, sobre qué es lo que hacen, cuál es su función, sobre cómo funcionan en términos de cada cuándo se reúnen y cuáles son sus principales intereses de estas organizaciones. Esa es la tarea la que estábamos platicando la última vez, para que ustedes
para hacer la tarea primero de la convergencia y 2 de los organismos nacionales, pues pudieran disponer ahí de un par de ocasiones para que ustedes no tengan que levantarse tarde y que lo puedan adelantar. Entonces, se me ocurre que hoy es miércoles, quedaría la clase de jueves, la clase de lunes, la clase de martes, y dado que ya estamos a nivel de organismos internacionales y que les falta el orden jurídico, vamos a buena velocidad. Vamos a buena velocidad. Si quieren, tómense el miércoles y el jueves. Nos pudiéramos reunir. Y es más, si quieren, nos reunimos el miércoles. Si quieren, nos reunimos el miércoles, para que el miércoles platiquemos del entorno nacional, del orden jurídico, y en una de esas, incluso el mismo miércoles, nos alcanza para definir actividades que ustedes tengan que hacer respecto al orden jurídico, y después, a partir del miércoles, podamos nosotros dejar más actividades que puedan ustedes adelantar, y que de esa manera pues no tengan que levantarse temprano un par de días más. ¿Les parece bien? Entonces, jueves, lunes y martes, si quieren, dejamos para que ustedes adelanten sus actividades. Nos vemos entonces el día miércoles para platicar del entorno nacional y dejar más actividades. ¿Les parece bien? Sí, profe. Muy bien, entonces pues pásenle bonito, pues ya pueden dormir tranquilamente un poquito más jueves, lunes y martes, y nos conectamos el miércoles y vemos qué tanto podemos avanzar para hacer el curso menos tedioso. Pues muchas gracias por su atención, bonito día. Cualquier duda, estoy a sus órdenes ahí en el WhatsApp, y nos saludamos hasta el miércoles. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Sí. No, hasta el momento no ha sido necesario porque pues hemos así como que trabajado con por el correo, les mando el enlace, digo, pues el grupo de WhatsApp siempre es necesario, por ejemplo, de que haya algo extraordinario. Por favor, si gusta, incluso puede mandarme su número, para que para que yo lo tenga, y en una de esas que, no sé, a lo mejor siempre sale algo, ¿no? Que sale algo y que pues ya, si tengo sus números, pues de los que yo tenga, pues ya les aviso, oiga, ¿saben qué? Mañana no se levanten temprano, no me voy a conectar. Entonces, pues ya, para eso puede servir, ¿no? Entonces, si me lo mandan, pues ya lo tengo ahí registrado. Sí, para esa fecha. Sí, y ahorita les mando lo necesario para que las puedan realizar. El apunte y todos los lineamientos. Al contrario, hasta luego. Profe, yo tengo una duda. No tenemos esta vez este grupo de Classroom, ¿verdad? Sí está el de Classroom, lo tengo aquí, pero pues es que en ocasiones anteriores no lo usaban, o sea, aquí les ponía las actividades y a final de cuentas siempre había duda, oiga, yo no las encuentro, no puedo entrar. Sí, sí lo recuerdo. Yo tuve clase con usted anteriormente en topología y casi no lo usábamos, por eso pregunto. Sí, no, ahora ni siquiera lo armé, me conecto al Meet desde el Classroom, pero pues así, mejor por correo, pues, a la antigüita, como estaban acostumbrados a trabajar, no hay ningún problema. Ok. Sí. Gracias, profe. Sí, no, al contrario, buen día.